La película Todo en todas partes al mismo tiempo. Una película de la cual les voy a hablar en este video. Este es un análisis espiritual y psicológico de la misma. Es una representación espiritual del despertar de conciencia, del vacío existencial y de los linajes familiares, de la reencarnación y de cómo el amor puede salvarnos incluso cuando sentimos que nada tiene sentido. La mayoría de las personas vieron esta película como una historia extraña sobre multiversos, caos y comedia absurda. Pero en realidad esta película es una representación brutalmente profunda sobre la conciencia humana, sobre el vacío existencial, sobre el trauma generacional, sobre el despertar espiritual y sobre el amor como una única salida al sinsentido de la vida. Porque aunque parezca una película de ciencia ficción, en realidad habla de nosotros. Habla de cómo vivimos atrapados en programaciones familiares, en rutinas automáticas, en expectativas heredadas y en una búsqueda interminable de validación. Evelyn no está perdida solamente porque su negocio fracasa. Está perdida porque dejó de sentir conexión consigo misma. Desde el inicio podemos ver cómo Evelyn va cargando con todos los dogmas de su linaje, la obligación de ser exitosa, la necesidad de demostrar valor, la incapacidad de expresar amor, la rigidez emocional heredada por su padre. Está completamente desconectada de su corazón y precisamente por eso el universo empieza a romper su realidad. Cuando llega a la oficina de impuestos ocurre algo sumamente importante en su vida. La primera vez que otra línea de tiempo aparece o se le muestra a Evelyn en su vida, en su realidad. La primera vez que Waymond de otra línea de tiempo se le hace presente. Aquí la película hace referencia a estos mundos paralelos y otras dimensiones que existen en nuestra realidad. En la espiritualidad nos dicen que el tiempo no existe en sí y precisamente como dice la película, todo está pasando en todas partes y al mismo tiempo. En otras dimensiones no existe el tiempo. El tiempo es un constructo de nuestra tercera dimensión. El pasado, el presente y el futuro están pasando al mismo tiempo. La conciencia es la que se mueve entre dimensiones y esta es la referencia que hace la película. La película nos deja claro que el cuerpo no es el que viaja entre dimensiones, lo que viaja es tu conciencia. Todas las posibilidades existen simultáneamente y nuestra atención es la que determina qué realidad queremos experimentar. Incluso Waymond de esta otra línea del tiempo hace la referencia a la manifestación. Le dice a Evelyn que imagine que está en el armario del conserje y cuando ella se imagine eso, que apriete el botón verde. El botón verde hace referencia a nuestro chakra corazón, que es la emoción. Para tú poder moverte en realidades, tienes que utilizar la imaginación y la emoción. Nos movemos mediante la imaginación, la emoción, la energía y la frecuencia. Muchas corrientes espirituales nos explican el funcionamiento de nuestra realidad y precisamente Waymond del Alfaverso le explica esto a Evelyn, que existen miles de universos paralelos creados por cada decisión diferente que tomamos. Y precisamente en el universo de este Waymond aprendieron a conectarse con otras versiones de sí mismo en los diferentes alfaversos que existen, adquiriendo de esto sus habilidades y conocimientos. Y precisamente esto hace una referencia a la encarnación. Somos un alma que va viajando y reencarnando en diferentes cuerpos. En este universo, a mí me tocó ser mujer. En el pasado, tal vez fui hombre. Mi escenario, mi personaje era diferente. ¿Para qué? Para que tu conciencia vaya aprendiendo, vaya tomando habilidades de todas las vidas que te van tocando reencarnar. Pero tu chispa, tu alma siempre es la misma, con diferentes trajes,
diferentes escenarios y diferentes personajes. Precisamente por esto, cada versión de Evelyn representa experiencias distintas de conciencia, cada vida, cada aprendizaje, cada posibilidad, y todas están conectadas en una, que es esa chispa original de Evelyn. Pero aquí viene una de las partes más profundas que nos explica la película. Alpha Waymond cree que Evelyn es la indicada, porque es la única versión de todas las Evelyn que fracasó. Y esto es increíblemente simbólico, porque normalmente creemos que el éxito material representa evolución, pero espiritualmente muchas veces ocurre lo contrario. Las experiencias difíciles expanden más que las vidas cómodas. Esta Evelyn sufrió, fracasó, se sintió perdida y vivió limitaciones. Y precisamente por esto pudo desarrollar una conciencia más amplia en el momento que logró integrar todas estas vivencias. La película planteó precisamente algo muy poderoso. Los fracasos de esa Evelyn fueron los triunfos de las otras, es decir, su dolor, su frustración, su incomodidad alimentó la evolución de las otras, del resto de las Evelyn. Y precisamente esto nos hace la referencia a ese despertar espiritual. Muchas personas empiezan a despertar no cuando todo va bien, sino cuando la vida las rompe, cuando atraviesan pérdidas, vacíos, crisis existenciales, depresión y obscuridad, porque precisamente el sufrimiento obliga a cuestionarse la realidad en la que estás viviendo, y al cuestionarla logras ver más allá de lo que hay, y es cuando tu conciencia se expande. Por eso Joy, cuando la conoce, le dice que Evelyn, esa Evelyn, es una de las Evelyns más interesantes que ha conocido. Y precisamente esta referencia de la que muchos maestros nos han hablado respecto a nuestra evolución por medio de las situaciones difíciles que vivimos en nuestro día a día, nos dicen que cuando tú creces en conciencia en tu realidad, las otras versiones de ti mismo cambian también, porque no evoluciona nuestro cuerpo, evoluciona nuestra conciencia. Y como todo está ocurriendo al mismo tiempo, genera esa expansión de tu luz original en todas tus versiones del multiverso. Y pues bueno, aquí hablaremos de Joy. ¿Qué representa Joy en la película? Joy representa ese vacío existencial moderno. Ella vio todas las posibles versiones de sí misma al mismo tiempo, todas sus vidas, todas sus posibilidades, y aún así, en todas, se sentía vacía. Y precisamente esta es la referencia de una conciencia que no integra sus vivencias, una conciencia que a pesar de ir en reencarnación tras reencarnación, no logra expandirse. No importa qué vida te toque, si tú no logras expandir la conciencia, ese vacío siempre existirá, siempre estará ahí. No importa lo que hagas, ni en esta vida ni en las demás. Joy representa esa búsqueda eterna de la felicidad y del amor que sentimos cada uno de nosotros. ¿Cómo pensamos que el dinero nos va a llenar, que el éxito, que las relaciones nos llenarán esos vacíos? Que si logramos nuestros sueños, por fin vamos a ser felices, pero el vacío sigue ahí. Y Joy, al ver todos los logros que pudo hacer en todas sus vidas, la hacen descubrir algo devastador. Nada importa, nada tiene sentido. No puede sentirse completa en ninguna realidad. Todo lo que haga, no importa, siempre va a seguir existiendo ese vacío. Y por eso Joy adopta, adopta este papel donde odia todo y quiere destruir todo, porque está profundamente desconectada del amor.
Y precisamente esa rosquilla negra, representa ese vacío existencial, el nihilismo, la ausencia del sentido, el deseo de desaparecer, el deseo de escapar. Es literalmente un agujero creado por la mente humana que ya no soporta la existencia. De hecho, Joy no quiere destruir realmente el universo. Lo que ella quiere es dejar de sentir. Y esto conecta profundamente con muchas personas que se sienten así hoy en día. Personas que aparentemente lo tienen todo, pero internamente se sienten vacías. Y aquí vemos cómo esta Evelyn que ellos eligieron sí es la correcta y logra expandir su conciencia a un punto donde igual que Joy puede ver todas las realidades al mismo tiempo. Y en su primera etapa del despertar, Evelyn siente lo mismo que Joy y entra en este mismo nihilismo donde nada tiene sentido, nada importa, la vida le parece absurda, todo le parece insignificante, su lavandería, sus vidas exitosas, Waymond, su hija. Sin embargo, esta es una etapa del despertar espiritual. Después de que despiertas y que descubres que hay algo más allá que solamente este mundo material, llega una etapa en tu despertar donde tú piensas, si esto no es real, entonces, ¿qué sentido tiene? Y pierde el sentido todo, el trabajo, las obligaciones, la rutina, tus relaciones personales, el dinero, los impuestos, la supervivencia. Y precisamente Evelyn ahí se da cuenta que está atrapada en una rueda interminable de una repetición constante de todo lo que ella hace. Naces, trabajas, sufres, repites hasta que mueres. Y aquí volvemos a ver cómo esta perspectiva de la vida de Evelyn empieza a afectar las otras Evelyn de sus otros multiversos. Y por un instante, Evelyn, al igual que yo, decide terminar con esta existencia porque nada tiene sentido. Y aquí pasa uno de los puntos más importantes de la película. Evelyn logra descubrir algo distinto. Evelyn empieza a observar a Waymond, mientras Evelyn, desde su pensamiento de sinsentido, empieza a destruir todo. Waymond sigue intentando mantener en pie todo. Intenta resolver todo desde el amor, desde la tranquilidad, desde la calma, la compasión y la ternura. En la película, Waymond representa el amor, el corazón que él impregna precisamente a la vida de Evelyn. Y de hecho lo dicen en la película. A Evelyn, que trata de controlar todo, le ponen una contraparte, que es Waymond, que es el amor, para hacer este equilibrio y esta balanza. Mientras todos reaccionan desde el miedo, Waymond siempre reacciona desde el amor. Siempre está alegre, siempre está contento, baila y disfruta la vida, a pesar de que vive en la misma realidad que vive Evelyn, con los problemas de los impuestos, con el estrés de la lavandería, con las exigencias. Viven en realidades completamente distintas, simplemente porque observan la realidad desde dos perspectivas diferentes. Y ahí es cuando Evelyn entiende algo fundamental. Sí existe algo más, sí existe algo por lo cual vale la pena vivir. Hay una forma distinta de percibir y de estar en el mundo. Waymond dice, las personas pelean porque tienen miedo, porque están confundidas. La mayoría de las personas heridas no necesitan guerra, necesitan amor, comprensión, presencia, conciencia de alguien más. De hecho, Waymond no ignora el caos del mundo, simplemente decide no convertirse en él. Y Evelyn, al ver esto,
la transforma completamente, porque con eso ella empieza a recordar los pequeños momentos felices de su vida cotidiana, momentos simples, imperfectos y humanos. Y entonces comprende algo que cambia toda su percepción, que tal vez la vida no necesita tener un gran sentido cósmico, que tal vez vale la pena por esos pequeños instantes de amor, por esas conexiones humanas profundas que llegamos a sentir, por esos momentos simples que nos hacen sentir vivos. Ahí Evelyn logra integrar todo y pasa a otro nivel de su despertar espiritual. Se da cuenta que no es escapar del mundo, sino de aprender a amar dentro de él. Por eso Waymond representa el amor en el estado de conciencia. Por eso él, en todos los universos, él siempre sigue intentando amar. Su lucha de Waymond es desde el amor. Y pues bueno, aquí vemos otro simbolismo de la película. El tercer ojo de Evelyn. Una vez integrado todo esto, Evelyn sale a enfrentar al mundo ya con una conciencia más expandida. Por eso se pone su ojo en el chakra de la evidencia. Ahora puede ver más allá de la ilusión y cuando comienza a defenderse aventando los ojos de juguete a los demás, hace referencia a esta lucha desde tu despertar, cuando puedes ver más allá del mundo físico y de esta necesidad innata de querer transmitir este conocimiento a los demás, esa necesidad de despertar a otros, de ayudar a otros, de comprenderlos y de sanarlos. Evelyn ya no pelea para destruir, ahora pelea para intentar sanar, ahora pelea para intentarlos despertar y eso lo cambia todo. Y finalmente, Evelyn va a enfrentar la herida más grande y más profunda que ella tiene, su padre. Esa necesidad de aprobación que le heredó, ese miedo que tiene ella al rechazo y a la desvalidación de él mismo. Y se da cuenta que precisamente por esto ella tiene una incapacidad para poder aceptar a Joy, que es su hija, que es la siguiente generación. Y cuando Evelyn enfrenta esto, por fin logra romper el linaje y logra hacer una sanación generacional, porque muchas veces heredamos estas heridas emocionales inconscientemente, el rechazo, la rigidez, la violencia emocional y la falta de amor. Pero cuando una persona logra cambiar, toda la cadena sana. Y con esto Evelyn deja de transmitirle a su hija rechazo y empieza a transmitirle aceptación, a transmitirle amor. Y aquí vemos cómo en la película también se modifica la realidad de Joy. Vemos cómo Joy empieza a caer en todas las realidades, pero cuando Evelyn logra integrar esto, logra rescatarla en todas sus realidades, porque cuando sanas tú, sana tu linaje y las personas en tu entorno. Y ese es probablemente el mensaje más importante de toda la película, que no vinimos aquí a ser perfectos, no venimos aquí para tener el control absoluto de todo, venimos aquí para experimentar, para sentir, para amar y que quizá el verdadero sentido de la vida no está en escapar del vacío, sino en aprender a abrazarnos unos a otros mientras atravesamos este vacío juntos y lo logramos llenar con amor y con momentos felices. Porque al final, en medio del caos, en medio del sufrimiento y en medio de todas las posibilidades infinitas, el amor sigue siendo lo único real. Pues gracias por ver este video. Tengo algunos otros análisis de algunas otras películas con sentido espiritual. Tal vez les guste y les pueda ayudar en algo. Vean esta película desde esta perspectiva. Es una película hermosa, con una reflexión muy, pero muy profunda. Gracias.